Hola, ¿qué tal amigos? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla envió condolencias a la República Federativa de Brasil por víctimas a causa de las fuertes lluvias. Rusia tacha de provocación de Estados Unidos incidente con lancha en Cuba. La Federación de Mujeres Cubanas denuncia en videoconferencia global el recrudecimiento del bloqueo y reafirma: en Cuba no hay colapso ni Estado fallido. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares. El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió condolencias al gobierno y pueblo de Brasil por las pérdidas de vidas humanas debido a las fuertes lluvias. En la red digital X, el canciller extendió su mensaje a familiares y allegados de las víctimas y damnificados. Sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Brasil por las pérdidas de vidas en el estado de Minas Gerais debido a fuertes lluvias que extendemos a los familiares y allegados de las víctimas y damnificados, expresó el máximo representante de la diplomacia cubana en esa red social. Según datos preliminares, se reportan 36 fallecidos y 32 desaparecidos. Intensas precipitaciones ocurridas en una sola noche provocaron numerosos deslizamientos de tierra, así como inundaciones. Vamos a pasar a otras informaciones. Le comento ahora que más de 100 organizaciones de mujeres y movimientos de solidaridad con Cuba realizaron un encuentro virtual con la secretaria general de la FMC, Teresa Marelle Bogué. Esta plataforma de intercambio permitió exponer la compleja realidad que enfrenta la isla caribeña en el contexto actual ante las últimas medidas arancelarias del gobierno estadounidense impuestas contra Cuba. La periodista Nora Becerril nos detalla. En un esfuerzo por llevar la verdad de Cuba más allá de sus fronteras y fortalecer los lazos de hermandad, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bogué, sostuvo este miércoles una videoconferencia con organizaciones solidarias, grupos de amistad y partidos políticos de diversas partes del mundo. La intervención se centró en explicar con detalles y datos concretos el impacto de las más recientes medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Queremos que ustedes estén conscientes que en Cuba ni hay Estado fallido, ni hay colapso. No se ha cerrado ningún hospital, no se ha cerrado ningún servicio. ¿Cómo? Por la unidad de todos los cubanos. Representantes femeninas de movimientos solidarios condenaron enérgicamente la política de máxima presión de Estados Unidos y reafirmaron su compromiso de acompañamiento a la isla. No están solas, estamos miles de mujeres con ustedes en todas partes del mundo, con una ayuda, como les digo, muy importante, que lo digamos todas, no solamente en las palabras, sino también en los gestos concretos. Este momento lo estamos viviendo de una manera bastante particular, porque ha sido también motivo de reencuentro con muchos compañeros y compañeras que se han motivado por apoyar a Cuba. Para México es un país hermano, así lo hemos demostrado. Nuestro pueblo participando activamente en las iniciativas de apoyo y solidaridad ante el bloqueo que han sufrido, una crisis crítica. Aprovechando la cercanía del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la dirigente envió un caluroso saludo y felicitación a las mujeres del mundo, en especial a aquellas que luchan en sus trincheras por la justicia social, la paz y la emancipación. Un reporte de Nora Becerril para Cubavisión Internacional. Les proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta.
Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos nuestro recorrido y lo hacemos por Prensa Latina. Conocemos en titular el siguiente: Rusia tacha de provocación de Estados Unidos incidente con la lancha en Cuba. Ampliamos la información. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, aseguró que el incidente con una lancha con matrícula estadounidense frente a las costas de Cuba fue provocado por Washington para agudizar las tensiones. Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto, enfatizó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático. La víspera, el Ministerio del Interior de Cuba reportó que en horas de la mañana se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, que se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, en la central provincia de Villa Clara. Tras la intersección se produjo un enfrentamiento en el que 4 agresores resultaron abatidos y 6 lesionados, refirieron las autoridades de la nación caribeña, mientras agregaron que los heridos fueron evacuados y también recibieron asistencia médica. Seguimos con otras informaciones desde la red de redes. Desde el MINREX, en su sitio digital, informan en titular: director general de la ONUDI hace un llamado a la solidaridad con Cuba durante la tradicional presentación a los Estados miembros de los resultados de trabajo de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI por sus siglas. Su director general, señor Guy Müller, hizo un llamado a la solidaridad con la isla. En el encuentro estuvieron presentes todos los miembros de la estructura de liderazgo superior de la ONUDI, así como la mayoría de los Estados miembros de la organización. La ONUDI es un organismo especializado de las Naciones Unidas con el mandato único de promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Apoya a los países en desarrollo y a las economías emergentes en la creación y transformación de sus industrias. Cuba mantiene una estrecha cooperación con esta organización a través de diversos proyectos que tienen un impacto directo en la población y también en el desarrollo sostenible de nuestra isla. Ya con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas con dominio.cu. Les sugiero que se mantengan en sintonía con nosotros. Hacemos una segunda pausa. Ya regresamos. Regresamos con otras noticias. Los 60 años de la publicación de la novela testimonial Biografía de un cimarrón del narrador, poeta y etnólogo Miguel Barnett y los 30 años de la Fundación Fernando Ortiz fueron celebrados en la Sala Guevara del Colegio San Jerónimo en La Habana. Presentes en la actividad, Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, intelectuales de la cultura en Cuba, de la Fundación Fernando Ortiz, de la Oficina del Historiador de La Habana, entre otras personalidades. La periodista Vilma Vilena Hernández amplía en el siguiente reporte. Veamos. Biografía de un cimarrón, novela testimonial del poeta, narrador, etnólogo y escritor Miguel Barnett, arriba a sus 6 décadas y cuenta ya con 90 ediciones traducidas a varios idiomas. El homenaje a esta novela testimonio se realizó en la Sala de Cine Alfredo Guevara del Colegio San Jerónimo de La Habana. Un nuevo género que inventó un muchacho de 23 años en ese momento, Miguel Barnett, inspirado seguramente en otro joven de 34 años que había hecho las palabras de los intelectuales, Fidel Castro,
o unos 2 años antes, ¿no? Entonces, siempre en el pasado los historiadores, los novelistas incluso hablaban como sobre una cosa que era casi un objeto de una persona que había vivido todas esas etapas. Si uno compara eso con una gente que vivió el cepo, el látigo, estar en el monte huyendo, pasando hambre, luchando después en la guerra contra la colonia española, y que a los 100 años él le dice al final a Miguel, bueno, no tengo las armas de ahora, pero con un machete me basta. Y eso es una cosa que inspira a cualquier persona. La cita es parte de las actividades por los 30 años de la Fundación Fernando Ortiz, de la cual Barnett es creador. Nuestra espiritualidad, que es la que ha salvado a esta revolución, la unidad y la cohesión ideológica y lo que nos sembró Fidel a lo largo de toda su vida y que hoy heredamos como el trofeo mayor que podemos tener en nuestro corazón. La novela de Barnett es considerada una obra de los clásicos donde se fusiona el testimonio y la literatura. Esta novela ha contribuido desde la construcción de sus personajes a la memoria histórica y sociocultural de Cuba. Vilma Vilén Hernández, Cubavisión Internacional. Y la Sala Villena de la Sede Nacional de Unión de Escritores y Artistas de Cuba cogió el espacio Miradas Críticas a las Artes Escénicas, una oportunidad de intercambio entre creadores y público. La periodista Gabriela Velázquez Sánchez nos detalla. El espacio convocado por la sección de crítica e investigación de la Asociación de Artistas Escénicos del UNIAC reabrió sus puertas con el análisis de la obra Miguel Will, dirigida por Osvaldo Dome y Dios y Pepe García, de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla. La histórica jornada del UNIAC retomará los debates los últimos miércoles de cada mes, bajo la premisa de que el ejercicio certero de la crítica constituye aliado de la creación artística. Este encuentro de la crítica es uno de los espacios más importantes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dedicados precisamente al ejercicio cotidiano de la crítica. Ya tiene tradición, son varios años que los últimos miércoles de cada mes se reúnen los más importantes críticos de Cuba con creadores para debatir acerca de temas asociados a las prácticas escénicas en Cuba. El ejercicio crítico ha ido menguando y creo que esa época dorada en que aparecían muchísimos trabajos en la prensa plana o había muchos espacios en la radio, en la televisión destinados al ejercicio crítico sobre los espectáculos ha mermado bastante. La puesta en escena, basada en el texto del dramaturgo cubano José Carlos Somoza, fusiona la vastísima precisión de la pieza original con la teatralidad velada que impregna cada propuesta de Nave Oficio de Isla, subrayaron sus directores. Reposicionar el papel de la crítica en el quehacer de la cultura nacional invita no solo a la asistencia de artistas e intelectuales, sino de todos los públicos, a disfrutar mensualmente de una tarde donde el arte invita a la reflexión y el debate. Reportaron Ernesto Raúl Aguilar y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por acompañarme. Quédese en sintonía con Cubavisión Internacional si es usted de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo. Boris Luis Leiva estará a cargo de Zona Deportiva hoy con una emisión muy variada en cuanto al deporte. Soy Yaulén Arévalo. Nos vemos en una próxima emisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Zona Deportiva aquí en Cubavisión Internacional. El tiempo para los deportes actualizados. Soy Boris Leiva y ya comenzamos. Federación Cubana de Béisbol y Softbol denuncia negativas de visas para el Clásico Mundial. Primera derrota de Cuba en tope amistoso ante Nicaragua. Debuta este jueves Anisley García en la Copa del Mundo de Clavados.
Y comenzamos con béisbol, incluso con una instancia extra deportiva, porque la Federación Cubana de Béisbol y Softbol fue informada este martes que el gobierno de los Estados Unidos negó el visado a 8 integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba en el 6º Clásico Mundial de Béisbol. El listado incluye al presidente y al secretario general de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, y al entrenador de picheo y gloria de nuestro deporte, Pedro Luis Lazo Iglesias. Ellos, como los otros 5 afectados, forman parte de la delegación con funciones específicas establecidas por los organizadores para todos los países convocados, dadas las demandas vinculadas al funcionamiento integral de las delegaciones. La respuesta de Estados Unidos, tras más de un mes de presentadas tales solicitudes, da la espalda a las razones en las que éstas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo. Citar como causa lo establecido en la sección 243, inciso D, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, y respeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas, y coloca además a nuestra delegación en evidente desventaja. Es falso que Cuba no coopere con los Estados Unidos en materia migratoria. La negativa de visa se suma a las complejidades que asignaron el proceso de la integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso de gobierno de Estados Unidos, imprescindible para invitar a Cuba. Ante esta situación, la Federación Cubana de Béisbol y Softbol analizará cómo proceder e informará oportunamente, firmada en La Habana el 25 de febrero de 2026. Y hablamos precisamente de béisbol, como decíamos también en titulares. Se produjo la víspera en la noche la primera derrota de Cuba en esta serie internacional Cuba-Nicaragua, previa precisamente al Clásico Mundial. Por los Team Acere correspondió abrir a Joenny Llera, el matancero, el zurdo de Martí, que recibió de hecho un biangular en el propio primer lanzamiento cuando le quisieron comprar por parte de los bateadores opuestos. Los Nicas en ese propio capítulo inicial fabricaron una, después de 2 blanqueadas pudieron fabricar además 3, y por Cuba tuvieron presencia otros lanzadores como José Ignacio Bermúdez, el zurdo Leonel Gutiérrez, el relevista tunero Keniel Ferraz, el veloz Branner Guevara, Fran Herrera de Industriales, Armando Dueñas también de Matanzas, y el que se espera que también sea cerrador habitual en el clásico, Raidel Martínez. Toda esta base manticular no fue capaz de frenar el ímpetu de los nicaragüenses, que fabricaron la mayor diferencia de carreras registradas en el actual tope, con 6 a favor y solamente una fabricada por los nuestros, que anotara el primera base, también jardinero y hasta receptor, ha ido variando, como lo es Ariel Martínez. Cambiamos de tema y ahora nos acercamos a la clasificación del salto de longitud, porque el espirituano Jorge Odelín tiene un buen avance en el Campeonato Mundial de la Pista Cubierta y ha clasificado en marzo próximo para competir en Polonia. Una de las buenas noticias del movimiento deportivo cubano estos últimos días. Al respecto, nuestro colega Randy Vasconcelos obtuvo declaraciones del preparador del jovencito saltador espirituano. A los 18 años, Jorge Odelín ya es considerado una de las mayores promesas del atletismo cubano. En cada salto demuestra que su crecimiento no se mide solo en metros, sino también en madurez y capacidad para responder en los grandes escenarios. Así lo confirma la clasificación al venidero mundial bajo techo, lograda en el meeting atlético de Ourense, donde alcanzó 8.18, apenas 1 centímetro por encima de la marca exigida, pero suficiente para abrir puertas en la élite. Ahora lo que nos queda es seguir preparándonos para el evento fundamental de este primer macro, que para él, que es el campeonato mundial bajo techo. Es un atleta que todavía va en crecimiento, vamos a ir trabajando ahí poco a poco. Odelín comenzó la gira invernal en Moscú. Allí tuvo el bautizo bajo techo con salto de 7.74 que dejó sensaciones alentadoras. Yo no pude estar, pero todos los que estuvieron me dijeron que tenía un buen potencial físico para poder hacer una mejor marca. En este año la nueva perla del salto de longitud también buscará otros horizontes en el verano. Tratar de hacer las marcas para participar también en los Juegos Centroamericanos o Campeonato del Mundo Juvenil, según lo que se decida. El talento de Jorge Odelín comenzó a vislumbrarse en 2023 cuando ganó el salto largo y alto en los Juegos Escolares. Ya en 2025, el espirituano confirmó su dimensión
al imponer récord nacional juvenil con 8 metros y 34 centímetros, que constituye la tercera mejor marca de todos los tiempos en la categoría sub-20. Randy Vasconcelos, Cubavisión Internacional. Las gracias al colega Randy Vasconcelos y ahora vamos a deportes acuáticos porque Anisley García intervendrá este jueves en las preliminares del trampolín de 3 metros cuando se ponga en marcha en la ciudad canadiense de Montreal la primera etapa de la Copa Mundial de Clavados de la actual temporada 2026. La capitalina fue colocada 11ª en el orden de saltos de la prueba, en la que enfrentará a otras 26 saltadoras de 17 países. Las mejores exponentes del mundo en la actualidad se dieron cita en el certamen, entre ellas la campeona olímpica y mundial Yi Wenchen y sus compatriotas Jia Shen y Shan Lin. Las 12 primeras avanzarán a la final, prevista para celebrarse el sábado. Anisley también intervendrá este viernes en las eliminatorias de la plataforma. El otro representante cubano en la lid, Fran Abel Rosales, debutará también el viernes en los 3 metros, evento en el que están inscritos otros 28 clavadistas de 15 naciones. Nuestros 2 mejores saltadores en la actualidad están insertados en una beca de la Federación Internacional de Deportes Acuáticos en territorio canadiense y ambos estarán la semana siguiente en Zapopan, México, como nos informa el colega periodista Carlos Alberto González. Ahora hablamos de la práctica del ajedrez porque precisamente en escuelas primarias de Cienfuegos y en edades tempranas está experimentando un crecimiento. Hay instituciones educacionales primarias del territorio con 2 grupos de practicantes, como es el caso de la Escuela Armando Mestre en el barrio de Pueblo Grifo, en la urbe cienfueguera. Con más detalles llega el reporte del periodista Primitivo González. La práctica de 6 deportes en la Escuela Primaria Armando Mestre de la ciudad de Cienfuegos convierten a esta institución educacional de la enseñanza primaria en un referente de la práctica deportiva a través del convenio Inderminen, con significativos aportes de atletas a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín Villasana de Cienfuegos. Entre las disciplinas practicadas en la escuela están el taekwondo, el atletismo y el ajedrez. En el deporte ciencia son 2 los profesores que con grupos de las diferentes edades enseñan los elementos básicos a niños que sueñan en grande. Yo llegué al ajedrez porque me interesé, porque vi a unos amigos míos jugar, me interesé mucho porque quería ver si podría ganar y nunca había estado en algunos deportes, nada más en 2, voleibol y taekwondo, y quería estar en otro más, para estar un tiempo, aunque sea en estos 2 cursos que me quedan aquí en Armando Mestre. Empecé en el ajedrez porque me enteré que en primer grado había una profe que entrenaba y me gusta el ajedrez, llevo desde primer grado jugando. Me enteré cuando el ajedrez en segundo grado porque la profe fue a buscar quien quería apuntarse al ajedrez. Yo con mis amiguitas, me gusta el ajedrez. Yo fui un día a las competencias, me gusta. Para cuando sea grande, ser una buena en ajedrez, me gusta mucho. Y tratar de ganar algunos campeonatos de ajedrez nacionales y convertirme en un gran maestro de ajedrez. En tal sentido, Marisa Suárez Ferrera, maestra de ajedrez del combinado número 2 de la ciudad de Cienfuegos, comenta el trabajo que realizan y sus expectativas. Yo comencé primeramente en las aulas dando clases en todos los grupos, nos daban 10 grupos, y después llegó un proceso en que se eliminaron las clases en los grupos clases y se nos dio la tarea de trabajar con grupos talentos y bueno, me busqué hasta la escuela buscando los niños que mayor capacidad que yo veía que tenían para el ajedrez, se les fue haciendo pruebas y ya los mejores niños son los que se van sacando como talento y con eso se comienza a hacer el trabajo para los eventos municipales, eventos provinciales y a veces en competencias provinciales y zonales provinciales y nacionales que se realizan aquí en todos los cursos. Lo mismo en los pioneriles, buscando la manera de uno insertar siempre alumnos para la EIDE. De tal manera, en la Perla del Sur se trabaja en la enseñanza del ajedrez desde edades tempranas en las escuelas primarias y que a pesar de la contingencia energética, con el apoyo de los padres y la entrega de los preparadores, se continúa en la preparación de las nuevas generaciones. Las gracias al habitual Primitivo González y ahora hablamos de ciclismo porque la cubana Arleny Sierra ya se alista para formar parte del Omloop Net Heusbal que constituye el primer evento de 2026 en terreno adoquinado.
Programada para el 28 de febrero en Bélgica, esta prueba inaugura la temporada de clásicas en el norte de Europa y es reconocida por su dureza, por combinar carreteras estrechas, repechos exigentes y los tradicionales tramos adoquinados que ponen a prueba la resistencia y la técnica de las ciclistas. El Omloop es además el primer evento del calendario World Tour femenino, lo que lo convierte en una cita clave para medir fuerzas entre los grandes equipos de la élite internacional. Allí estarán presentes escuadras como esa de Vox, Lil Trek y Emirates. Para competir con estos elencos, el Movistar confía en Sierra como una de sus cartas principales. Para la manzanillera de 33 años, esta carrera representa un paso más en su regreso competitivo tras la maternidad. Con experiencia y carácter, Arlenis buscará dejar huella en el exigente terreno belga y reafirmar su condición de referente del ciclismo latinoamericano. Y con esta noticia del terreno adoquinado en Bélgica para las ciclistas internacionales, cerramos el encuentro de hoy con Zona Deportiva. Recuerde que la cita también estará mañana con tiempo para el debate y además les invitamos a estar pendientes al resto de contenidos en las multiplataformas de Cubavisión Internacional. Gracias por la sintonía.